tardes, bienvenidos al primer encuentro sincrónico de la unidad curricular Educación Musical 2. Esta unidad curricular consta de 4 módulos. En el segundo módulo hace referencia a las actividades o estrategias musicales para los niños y niñas de la educación primaria. En primer lugar, debemos fortalecer algunas conceptualizaciones tales como lo que hace referencia al lenguaje musical, que es la forma en la que se comunica la música. Como especialidad estudia los elementos y fundamentos de la música como lenguaje. Este lenguaje musical se clasifica en 3 partes. Uno que hace referencia a los instrumentos, a las interpersonales y las sistémicas. ¿Con qué fin? Con la finalidad de introducir a los niños y niñas en el lenguaje musical comprensivo como medio para dominar la especialidad escogida. Por otra parte, los elementos del lenguaje musical varían según el enfoque de cada autor, pero principalmente coinciden en incluir entre ellos el ritmo, la melodía, la armonía, la orquestación, la tesitura, además de las cualidades comunes a todos los códigos sonoros. Cuando hablamos de códigos sonoros, hacemos referencia a 4 aspectos, como lo es la duración, el tono, la intensidad y el timbre. Por ende, la importancia que tiene el lenguaje musical dentro de las aulas que los niños y niños deben fortalecer es que permite el desarrollo de capacidades relacionadas en la percepción y el reconocimiento de ritmos y de sonidos, pero a su vez permite el desarrollo de capacidades como el canto, el movimiento corporal y la utilización de instrumentos musicales. ¿Qué nos quiere decir esta importancia? Esto nos quiere decir que en los diferentes ambientes de aprendizaje, llámese educación inicial o educación primaria, observamos que existen niños que tienen diferentes habilidades, destrezas y capacidades para el canto o para tocar algún instrumento musical. Nosotros como formadores, como docentes, somos responsables de brindar las posibles herramientas o estrategias para afianzar y explotar este potencial en estos niños y niñas que desarrollan estas habilidades. Es notorio que observemos que en cada institución, observemos que en cada aula hayan niños con destrezas para el baile, con destrezas para el canto o destrezas para tocar algún instrumento. Estos niños son futuros artistas porque en un mañana representarán alguna orquesta sinfónica o pertenecerán a alguna representación musical o algún grupo artístico. Es importante que todo esto se haga con la finalidad de potenciar estas habilidades y estas destrezas a este mundo, ya que la música es el alimento del alma. Es importante involucrar la música en los diferentes momentos de las clases participativas. Recordemos que las clases participativas se desarrollan en 3 momentos. En el primer momento tenemos el inicio de la clase, podemos relacionar una canción relacionada con el proyecto o el tema que se esté abordando. O se puede desarrollar una gincana para hacer estaciones sobre algunas temáticas y también se puede involucrar la música o finalmente se puede también cerrar con alguna interpretación musical. El docente en el aula debe ser un docente investigativo, un docente innovador que vaya al ritmo de las necesidades y de los nuevos retos de la sociedad. Necesitamos docentes comprometidos que realmente tengan vocación de servicio y que realmente les guste lo que hacen. Esto permite dejar huellas. Recordemos que hoy en día las herramientas tecnológicas son importantes incluirlas en los diferentes ambientes de aprendizaje.
ya que la sociedad actual requiere docentes tecnoformativos, así como lo dice nuestra institución IEXI, la tecnoformación. Tecnoformación. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar la música en diferentes momentos, en diferentes espacios. Solo es la estrategia, cómo la voy a plantear, cómo la voy a desarrollar y de esta manera propiciar actividades relevantes e importantes en cada una de las aulas. Un dato importante es que la primera forma musical se produjo entre los siglos 8 y 9. A partir del siglo 8 se comienzan a escribir unos signos encima del texto que imitaba el desplazamiento de los signos hacia el grave y hacia el agudo. Por otro lado, tenemos que la escritura musical como un sistema gráfico de representar el sonido en todos sus grados musicales. Las modificaciones de tiempo, intensidad, articulación y matrices que le afecta, así como las pautas rítmicas y silencios que limitan su intervención. La escritura musical más antigua que se conoce surgió en la antigua Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates. Esta tierra es la que ahora forma parte de Irak y de Siria. Mesopotamia fue el lugar de numerosos pueblos en la antigüedad. La escritura musical compone de diferentes elementos. Dentro de estos elementos podemos mencionar el pentagrama, las figuras musicales, el sonido, los tonos, frecuencia, timbre e intervalo, sin dejar atrás que los signos de la escritura musical pueden ser expresados a través de líneas, barras, claves, figuras y silencios, alteraciones, tiempo y compás, pausa y relación entre las notas. Todas estas composiciones de músicas han permitido que se desarrollen diferentes tipos de género. La música clásica, la música blues, la música jazz, la música soul, la música rock, el pop, la metal, entre otras. Podemos observar que en un futuro estos niños que desarrollen estas habilidades y estas destrezas, en un mañana podrán conformar una orquesta sinfónica. Recordemos que una orquesta sinfónica es una orquesta que tiene instrumentos sinfónicos como el viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Una orquesta sinfónica tiene generalmente más de 80 músicos en su lista. Es decir, que estos niños que van de generación en generación, pues debemos brindarles estas herramientas para que sean excelentes músicos y desarrollen estas habilidades en el canto. En cuanto a la unidad número 2 de la educación musical, tenemos una actividad importante a desarrollar. En el día de hoy vamos a socializar. La unidad número 2 hace referencia a las actividades musicales para los niños y niñas de educación primaria. ¿Cuál es la finalidad de yo plantear esa actividad musical? ¿Qué instrumentos para cada actividad y los recursos que se van a utilizar? Siempre cuando se planifica o se plantea una actividad, debemos tomar en cuenta el nivel y el grado para la que se va a planificar. Recuerde que la planificación es nuestro instrumento que nos permite trabajar de forma organizada y allí tomar en cuenta todos los elementos que vamos a utilizar. Para esta segunda actividad, se les va a solicitar que elaboremos una infografía, ¿sí? Recordemos que una infografía es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico como visualmente un tema determinado. Es importante diferenciar de qué es un mapa mental, de una infografía y de un mapa conceptual. Sus formas de presentación son distintas, puesto que cada una consta de elementos distintos. La infografía suele presentarse
es la representación gráfica visual, pero que contiene diferentes elementos y datos que son datos de interés. Para su elaboración, cada participante puede utilizar cualquier herramienta tecnológica que esté a su alcance. Yo sugiero Canva. Canva es una excelente herramienta para elaborar infografías, pero también pueden utilizar Publisher o otras herramientas que estén al alcance del participante. Un dato importante es que al momento de realizar estas evaluaciones, se consideran varios aspectos a evaluar. Entre ellos está la creatividad. Recordemos que la creatividad y la presentación, la originalidad de esa infografía es muy importante. Recordemos que la información debe ser información de interés, una información rica. También sugiero que cada vez que se hace una actividad se deben agregar las diferentes referencias, tanto bibliográficas y electrónicas, referencias bibliográficas y electrónicas consultadas en la actividad. Pero para ello debemos revisar en la web cómo se hace una referencia bibliográfica y cómo se hace una referencia electrónica, puesto que cada una de ellas se presentan de forma distinta. Esas referencias se pueden agregar al finalizar la actividad. No olvidemos que cada vez que se hace una actividad debemos colocar nuestros datos personales con la cédula de identidad. Recordemos que esta infografía tiene un valor del 25% y debe ser subida en su totalidad en el aula virtual en el tiempo estimado. Recordemos que aquí quiero que ustedes planteen qué actividades musicales podemos desarrollar para los niños y niñas de educación primaria. Pero en la infografía sí quiero que me escojan un grado. O sea, a qué grado ustedes van a dirigir estas actividades musicales. Pero debemos plantear por las actividades musicales, o sea, qué finalidad tiene esa actividad, qué instrumentos cuenta para esta actividad, qué recursos. Todos estos elementos debe tener cada actividad que usted plantee en la infografía. Recordemos que la infografía pues es un recurso bastante valioso, es algo estético y pues allí vamos a resaltar estas actividades importantes. Recordemos que vamos a seleccionar un grado que ustedes quieran dirigir estas actividades. Puede ser primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto o sexto grado de educación primaria. Entonces, en la parte de arriba, sí quiero que identifiquen a qué grado va dirigido estas actividades musicales, porque es muy diferente una actividad musical para un niño de inicial para un niño de primaria. Por eso es importante que cuando planifiquemos, debemos adaptar estas estrategias y estas actividades al nivel de cada niño. La importancia que tiene la música en el ambiente de aprendizaje es que la música es el alimento del alma y que a través de ella podemos despertar, despertar curiosidades por, por, por tocar algún instrumento, por formar parte del canto. Mas, sin embargo, este, cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, no duden en consultarme en la, en el aula virtual, en la mensajería interna del aula virtual. Pueden dejar sus dudas o sus inquietudes de la actividad solicitada. De igual manera, pues bueno, estamos próximamente a desarrollar una actividad de campo que es una velada cultural. Esta velada cultural se va a desarrollar de forma presencial en las instalaciones de la universidad, pero en los próximos días estaré colocando toda la información concerniente a esta actividad importante donde vamos a formar parte y vamos a compartir todas estas actividades importantes, puesto que aquí con esta velada cultural, vamos a desarrollar presentaciones o muestras de lo que pudiéramos realizar en nuestros ambientes de aprendizaje. Recordemos que la música, como
estrategia o herramienta de aprendizaje alimenta el alma y ayuda a despertar la curiosidad. Sin más preámbulo, le deseo el mayor de los éxitos en cada una de las actividades solicitadas. Que tengan feliz tarde y éxitos para cada uno de ustedes.